son generalmente 2 páginas, pero que tiene detrás toda una serie de informes que finalmente se establecen en el proceso. Pero, digamos, ahí sí creo que la persona que podría contestar mejor es el secretario del Consejo Directivo, cuál era el contenido que tenía. Eso debe estar en el libro blanco. Si fue solamente, como usted señala, 2 hojas, o hubo estudios de factibilidad, estudios que acompañaban la decisión del Consejo Directivo en su momento, ¿no? Yo no lo sé, eso yo no lo sé. O sea, no tengo el dato, ¿no? Pero le explico más o menos cómo es la costumbre de lo que manejamos nosotros. Sí, yo no le he comentado que han sido solo 2 hojas. Es que me dijo así. Perdone si le malinterpreté, la verdad. No, ni siquiera lo he mencionado. Pero sí le puedo mencionar que nadie ha reconocido ser autor de este resumen ejecutivo. Y de hecho la recomendación que usted me hace con respecto a que esta pregunta la traslade a otros miembros que participaron en este proceso, le agradezco, pero ya lo hemos hecho. Estamos ya en la etapa de corroborar con los otros que participaron, entre ellos usted. Y le pregunto por esta sesión en específico porque nos llama la atención para qué participó, era un punto único en la agenda, qué tenía usted que hacer en esta sesión y de paso algo que nos ha causado necesidad de conocer un poco más. ¿Cómo se llevaban a cabo estas sesiones no presenciales? ¿Cómo lo convocaban a usted? ¿Cómo era su participación en una sesión no presencial? La verdad que a nivel de Consejo Directivo, las no presenciales ni siquiera debería ser convocado, ¿no? Yo no sé si es un error o no lo sé, la verdad que no lo puedo establecer, pero yo lo que puedo decir cuáles son las no presenciales nuestras y de repente con eso puede, digamos... La no presencial del 2004, estas no presenciales de esa época, porque obviamente como son ahora, como que no, estoy refiriendo... Pero, contextualícelo, por favor, claro, a la época en la cual nosotros estamos pero solamente, nuevamente, en lo que me compete, porque la verdad que no le puedo explicar cosas que no me corresponden. Entonces, nosotros primero tomamos una decisión de no presenciales. Hay una formalidad de no presenciales y eso creo que me parece que fue el 2001, ¿no? Donde se formalizó esa parte. Y entonces se pone al teléfono, en ese momento se ponía al teléfono a los miembros que estaban no presentes, y se les consultaba y participaban durante la reunión para poder establecer. Y corroboraba con la firma del acta su presencia o no en el tema, ¿no? Esa era la modalidad que usábamos nosotros, pero hay toda una formalidad que hacíamos previamente, ¿no? ¿Y usted cree que en este caso específico, y es una pregunta de opinión en base a toda su experiencia y expertise, que fue regular la forma y el sustento en el que se tomó la decisión de entrega en concesión de este megaproyecto en sesión no presencial y con el resumen ejecutivo que, repito, para ponerlo en el contexto, nadie ha reconocido, nadie de los miembros del Comité de Proinversión ha reconocido, del Consejo Directivo de Proinversión ha reconocido, haber siquiera conocido un poco más de este resumen ejecutivo? Si usted ve las firmas, posiblemente ese es el reconocimiento de su participación, ¿no? En su calidad de presidente del Comité Especial de Infraestructura, ¿usted formuló alguna observación y o precisión respecto a la forma en la que se había aprobado el estudio de factibilidad? A fin de salvaguardar quizá alguna responsabilidad, pues, como usted bien sabe, ese estudio fue utilizado, por ejemplo, para determinar el monto de inversión del proyecto, que fue consignado en las bases del concurso que fue elaborado por el comité que usted presidía. Claro. Congresista, el estudio fue elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, como responsable, y finalmente con ese estudio encarga a Proinversión llevar adelante. Y nuevamente quiero ponerle en contexto el tema de la forma de organización, porque usted ve, la CEPRI no es una CEPRI de adjudicación, es como un circuito, ¿no? Viene, por ejemplo, el ministerio, donde hay un ministro responsable, o el presidente del Consejo Directivo, pasa a la dirección ejecutiva,
el comité especial hasta ahí no tiene ninguna labor. Y tiene 3 equipos, como le decía, el técnico, el económico, financiero y el legal. Pasa todo ese filtro y llega a la CEPRI. La CEPRI lo revisa, por cierto, para ver si la calidad de las decisiones han sido las adecuadas y luego las pasa. Entonces, digamos, el equipo técnico del jefe de proyecto, del coordinador del proyecto, es el que finalmente revisa todo la validez del estudio, si finalmente ha cumplido con todas las aprobaciones, las condiciones técnicas, etc. Hace observaciones, de hecho que han hecho observaciones, y finalmente con eso se asume el estudio. Entonces, esa es la formalidad que finalmente se da en Proinversión. Pero el comité especial no es un comité de técnicos, o sea, digamos, es un comité, es un directorio que eleva a su vez al Consejo Directivo ya para la aprobación final. Es como, si me imaginamos, como un círculo, ¿no? Empieza en el Consejo Directivo, baja la dirección ejecutiva, del cual no soy jefe, ni tampoco, digamos, son subordinados, sino simplemente es un eje de Proinversión. Los jefes de proyectos, los equipos técnico, financiero, legal, y de ahí cuando se filtra en el resumen ejecutivo, y en este caso del comité especial, es el que finalmente ahí empieza a revisarse, y si hay dudas se pide más información, etcétera, ¿no? Eso es el tema. Ahora, en términos de resultados, congresista, los montos de inversión, yo generalmente los comparo por kilómetro, ¿no es cierto? Y creo que ese análisis lo han hecho varias instituciones respecto a cómo fue el primer monto en el cual se aprobó el proyecto. Yo no participé después en las adendas, así que no puedo responder sobre esa parte. Pero el primer monto es un monto que, por decir, más o menos era 568.000 a 580.000 dólares por kilómetro para selva. En ese momento, en selva, se estaba haciendo una obra pública también de gran magnitud a $1 millón por kilómetro, en el mismo momento que se estaba aprobando el otro. O sea, en obra pública más caro que lo que se estaba aprobando en ese momento. Uno empieza a generar esos indicadores y dice, ok, esto es razonable, ¿no? Y de hecho que después, con todos los resultados, los informes de Contraloría, etcétera, era razonable. Lo que pasa que nosotros no intervenimos posteriormente a partir de esa fecha en el corte que hicimos en ese momento. Entonces, podría, digamos, insumir como insumo a la comisión, que de hecho que lo tienen, el informe de Contraloría de Evaluación, el informe, digamos, del Ministerio, y también que las modificaciones nunca corresponden tampoco a Proinversión. Ese Proinversión no puede decir esto cuesta más ni cuesta menos, simplemente que tiene que referir al que es competente, en este caso el Ministerio de Transportes, ¿no? A usted no le correspondía la evaluación del estudio de factibilidad de este proyecto. El Comité de Infraestructura que usted presidía y condujo a este proceso tuvo como insumo ese estudio. Por eso es que le consulto. ¿Qué significó, por ejemplo, que este estudio tuviera una aprobación administrativa? Le hago acá un comentario. Ante esta comisión, el señor Rómulo Peñaranda explicó que esta aprobación administrativa significó que no se evaluaran los aspectos técnicos de este estudio, que por su naturaleza es netamente técnico, y por eso se permitió que esto se aprobara en 2 días. Por eso, pero esa respuesta la tiene que dar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que es el dueño del proyecto, el responsable técnico del proyecto y de la inversión que resulta de ese proyecto. El único que podría modificar, adicionar o reducir es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señor Bravo, en el acta de la sesión 87 del 22 de diciembre del 2004 en Palacio de Gobierno, en la que se aprueba el plan de promoción del proyecto IRSA Sur, esta sesión contó con la presencia del entonces presidente de la República, y usted estuvo en esta sesión de acuerdo a lo que dice el acta. ¿En qué consistió la participación de Alejandro Toledo? La verdad que no me acuerdo, habrá entrado y salido, no, la verdad que no le puedo referir, no tengo memoria al respecto, ¿eh?
¿No recuerda la sesión? ¿Recuerda sesiones en Palacio de Gobierno con Alejandro Toledo del Consejo Directivo de Proinversión? La verdad que no. La verdad que no me acuerdo, no le puedo precisar. ¿Ha participado de reuniones en Palacio de Gobierno con el presidente Alejandro Toledo? Yo participé en una que referió anteriormente también, en el cual a nosotros nos llamaban como soporte técnico para las cosas que finalmente hubiera dudas, ¿no? Había, digamos, también otros tipos de funcionarios que participaban, incluso a veces habían hasta 10 o 15 funcionarios que participaban esperando. Ya, ¿no? ¿Pero usted recuerda alguna sesión en la cual usted haya sido invitado y haya participado el expresidente Alejandro Toledo? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. No le puedo precisar que eso haya sido. Con relación a la importancia del SNIP en los proyectos de inversión pública, usted en su publicación titulada Esquemas de financiamiento de las APPs en el Perú, señala que en aquellos casos de los cuales estos proyectos sean cofinanciados, como es el caso de la Interoceánica, se deben cumplir especialmente los procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Bajo esta premisa, ¿qué implicancias conlleva que en este tipo de proyectos no se cumpla con el SNIP? A ver, en realidad, si quisiéramos hablar ya de punto de vista de especialidad y de punto de vista de lo que significa el SNIP como aplicación en el Perú, en realidad, de repente por eso fue causa de su cambio a Invierte, dejaba mucho que desear en términos de procedimiento, ¿no? Pero, digamos, de hecho era el único sistema que nosotros teníamos para poder seleccionar. O sea, no es que estoy avalando la calidad del proceso. El proceso, de hecho, que ha tenido muchas falencias, digamos, sobre todo para visión le hago una comparación. Es muy útil para hacer 10 kilómetros que digamos, un pueblo con otro pueblo. Pero es muy, digamos, discutible su aplicación en la metodología que tenía para grandes ejes, digamos, que se podían establecer. Entonces, eso es mi opinión técnica, mi opinión de lo que finalmente se estableció. Pero era lo que teníamos. Y, de hecho, que uno cuando recibe un encargo, porque esa decisión tampoco nos correspondió, esa decisión de exoneración del SNIP y del encargo con exoneración del SNIP se hizo ex ante de la asignación al comité del proyecto, ¿no es cierto? O sea, ya por norma estaba exonerado. Y recién luego, después de estar exonerado, se asigna al comité. Entonces, yo, como miembro del comité, el comité en su especial y Proinversión en su conjunto, terminan recibiendo un proyecto con exoneración, ¿no? ¿Usted cree que se debió haber cumplido con el ciclo del SNIP en el caso de este proyecto? Dice que dejaba mucho que desear, pero en los megaproyectos, si no se tenía ninguna otra herramienta para garantizar rentabilidad social personalmente y económica. Yo creo que sí, o sea, se tiene que cumplir los procesos por digamos, no ser los óptimos, pero son los únicos que contamos, ¿no? ¿La exoneración del SNIP fue lesiva para el Estado en el caso de la Interoceánica Sur? Yo le diría, no es a ver, más o menos lo explico en función de lo que sucede y lo que más conocemos de los expedientes técnicos de inversión pública, ¿no? Es que se hacen perfiles con baja calidad, estudios de factibilidad con baja calidad y todo se termina solucionando en los expedientes técnicos luego de la adjudicación. Eso es en el 100% de la obra pública, ¿está claro? Se supone que las concesiones deberían ser un tanto distintas y de hecho que de todas estas lecciones son distintas, porque los estudios son de mejor calidad, se sinceran los precios antes, por eso es que dicen, oye, ¿por qué cuesta tanto? Y finalmente en obra pública me sale menos, pero no saben todos los adicionales posteriores que se dan. Entonces, de hecho, digamos, como indicador, si es que la ejecución fuese cuidadosa,
posiblemente no habría daño, pero si la ejecución no es cuidadosa, es mejor tener un buen estudio previo, ¿no? ¿Considera que las modificaciones posteriores que sufrió este proyecto fue a consecuencia de no haber sometido este proyecto al ciclo del SNI? Es posible, eso la verdad que no he evaluado cada adenda como ha sido, pero la respuesta técnica debe darla, digamos, en el análisis de esas adendas, si fue derivado de eso o de obras diferentes al objeto del proyecto, ¿no? Eso ya tiene que analizarse cada adenda, porque... ¿Usted fue viceministro de Transporte? Viceministro de ¿Quién Transporte. lo propuso? Verónica Zavala, ¿no? ¿Usted implementó los RPAOs? No, yo no implementé, si usted observa, el contrato solamente está hasta certificados de aceptación de obras. Los 3 contratos, y lo podemos referir. Donde se incluyó los RPAO fue en la adenda 3, pero ya fuera de, fuera de la adjudicación, donde hasta ahí somos competentes. Esa adenda 3 fue en el tiempo del presidente Toledo. Yo fui viceministro en el tiempo del señor Alan García, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha usted fue viceministro? Más o menos era de julio a abril, algo así, ¿no? ¿Cuál fue su participación en el tema de los RPAOs? Nosotros diseñamos en Proinversión un contrato para que finalmente pueda tener derechos, digamos, que aseguren cierta bancabilidad. Hasta ahí llegamos. Luego ya lo toma el sector con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Corporación Andina de Fomento, con otros asesores que ya son propios y de conocimiento del Ministerio, y conforman el instrumento legal, ¿no? El instrumento financiero. ¿Implementó los RPAOs? ¿En su gestión se implementaron los RPAOs? No, nuevamente, la fecha es, por eso le digo, nosotros adjudicamos, digamos, un año después en ese proceso, que todavía no acababa el gobierno de Alejandro Toledo, se hace el anexo 3, pero yo no soy competente, la adenda 3, pero yo no soy competente porque yo soy Proinversión en ese momento. ¿Está claro? Entonces, en el anexo 3 es donde se implementan los RPAOs, pero ya no interviene Proinversión. ¿Usted ha emitido RPAOs? Sí, lo que pasa es que el Ministerio luego, con la intervención de la CAF, emite certificados para la CAF, ¿no? En el proceso de entrega en concesión se estableció como mecanismo de pago a través del PAO y el PAMO. Sí. Este proyecto fue concebido como una inversión cofinanciada. ¿Cuál era la inversión del privado si a través del PAO y el PAMO el Estado asumía casi la totalidad de los pagos? El compromiso era financiar el proyecto, es decir, a través de una estructuración financiera derivada del contrato, debería financiar el proyecto y se pagaba en 15 años la inversión y la operación de mantenimiento anualmente. Entonces, ¿cuál era la inversión del privado? Si al final el Estado a través del PAO y el PAMO pagaba casi todo. Sí, pero esa definición, de hecho que es un tema, invierte como cualquier inversión y luego la recupero. Ese es el mecanismo. Que el pago provenga del Estado para cofinanciar el no pago del usuario, ese es el mecanismo de pago, pero la inversión inicial la hace el privado, ¿no? ¿Cuál fue la inversión del privado en este caso? Nosotros, iniciamos el proceso alrededor de 900 millones más o menos, no me acuerdo la cifra exacta, que daba para los 1.500 kilómetros, más o menos 1.500, unos 600, 700 por kilómetro, ¿no? La pregunta, señor Bravo, es ¿cuánto era la inversión del privado? No el presupuesto de la obra, sino de ese presupuesto que usted señala como 900 millones, ¿cuánto era la inversión del privado? Es que cuando uno diseña un contrato, lo que le interesa es cuánto es la inversión que va a bancar el privado.
va a conseguir el privado. Lo puede conseguir con equity, capital propio o deuda, y eso ya corresponde a la estructura financiera. En ningún caso, en ningún contrato se le dice vas a invertir tanto de tu patrimonio. En ningún contrato se establece esa condición. Sí, pues, pero insistimos, señor Bravo, en el caso de este proyecto, toda la plata prácticamente vino del Estado, porque incluso ese financiamiento también vino por estar garantizado por el Estado. Por eso le digo, el repago de la inversión proviene del Estado. La inversión en la composición deuda capital proviene del concesionario. O sea, de repente... A ver, lo que pasa es que en todo caso, para no entrar al tema financiero puro, hagámoslo sencillo. Okay. Del monto total establecido para este proyecto, ¿cuánto ponía el Estado y cuánto ponía el privado? No me diga los mecanismos de financiamiento. Por eso le digo... Fríos y de números. ¿Cuánto era el Estado, cuánto era el privado? En cualquier proyecto, sea aeropuerto, Jorge Chávez, líneas de transmisión, etcétera, lo que se le da al privado es un monto para financiar. O sea, primero separemos, es el monto de inversión y después cómo se paga. El monto para financiar cada proyecto, Jorge Chávez, la línea de transmisión Matarazzo-Cabaya, la Vamos CIRSAS, solo a Interoceánica. Por eso la CIRSAS tiene un monto. 900 millones de dólares. Y cada uno de ellos tiene una forma de pago. Parte con el usuario, otro en una combinación usuario-Estado y otra puede ser casi totalmente por el Estado. Pero esa es la forma de pago. Y cofinanciamiento es el concepto en el que decir, lo que yo no quiero cargarle al usuario en peajes o en tarifas, lo paga el Estado. Es decisión del Estado pagarlo de esa manera. Entonces, eso es cómo se va a repagar la inversión realizada. Ahora, ¿cómo se financia la inversión? Eso parte ya de la estructuración del privado. Nunca se le dice en ningún contrato, ni en Jorge Chávez, ni en línea de transmisión, ni en el centenar de proyectos que se han hecho. Nunca, en ningún contrato se le dice cómo va a estructurar el financiamiento. En ninguno. Y eso se lo puedo asegurar porque eso sí conozco bastante. Con los repagos, el levantamiento de capital se hizo con un instrumento financiero del Estado. ¿Cuánto puso el privado? No lo sé yo. Yo no sé cuánto ha financiado inicialmente, cuánto se financió con deuda después. Lo que nosotros establecimos es una condición, por eso, posiblemente usted quiere que opine sobre la aplicación de un instrumento que no hemos generado en Proinversión, sino que se generó en la Adenda 3. Digamos. Eso finalmente lo que tiene que establecerse es, mi opinión es que el apalancamiento fue bondadoso. Se cambiaron algunas condiciones incluso que nosotros habíamos previsto en el mismo contrato. O sea, el contrato decía, por decir, la diferencia debe ser 85, 15, 15 tiene que pagarse necesariamente condicionado a la disponibilidad, a la calidad del servicio, ¿no es cierto? En la Adenda 3 cambian las condiciones. Pero eso no nos corresponde, o sea, nosotros no hicimos esa... A ver, entonces volvamos al pago y al PAMO. El Estado asumía en el pago y el PAMO prácticamente la totalidad de los pagos. Exacto. ¿Por qué se eligió este mecanismo de pago si, entre otros aspectos, el Estado asumiría el pago de intereses por el establecimiento de fideicomiso, otorgar garantías al privado para la obtención de financiamiento? ¿Cuál era el beneficio de este mecanismo frente a otro que pudo haber utilizado el Estado, como por ejemplo una obra pública? Ok. La alternativa de hacer obra pública hay que poner en el estado de situación de ese momento, ¿no es cierto? No tenía dinero para hacer obra pública, no tenía capacidad de endeudamiento. Pero el Estado lo estaba financiando prácticamente todo. Lo que pasa es que en ese momento, en la contabilización del Estado, bajo el formato que se hizo, no contabilizaba como tal. ¿Está claro? Entonces, ese es, digamos, en su momento, en la coyuntura que el Estado, digamos, estaba decidiendo, y no es una decisión, nuevamente, como decía, no somos funcionarios capaces de decidir cosas que finalmente no hemos decidido, pero
en ese esquema de privilegio de hacer una obra, digamos, era la mejor manera de hacerlo para hacerlo, si no simplemente posiblemente tenía que postergarse la ejecución, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿se emitían CR pagos sin conocer el monto de inversión pública y privada? Me perdí, congresista, no entiendo la pregunta. Volvamos al inicio entonces. ¿Puede describirnos el proceso de emisión de los CR pagos y qué destino han tenido estos? Por eso le digo, aclarando nuevamente que no es un instrumento que finalmente se estableció. Entonces, la estructuración corresponde, digamos, a una colocación en instrumentos, digamos, que se pueden colocar en el mercado financiero, en el mercado de capitales libremente. La gran ventaja de estos es que su estructuración, digamos, tiene tasas de interés muy bajas, ¿no es cierto? Y esa fue la modalidad que se estableció. La primera colocación, sí, yo recuerdo de la parte cómo se hizo, nuevamente, donde no participamos en Proinversión, se hizo, me parece que en la Plaza de Nueva York, ¿no? Y luego ya se fue trayendo al mercado nacional en las siguientes operaciones, porque no es la primera operación, hasta ahora se practica este tipo de operaciones, ¿no? Durante el último año, el 2006, del gobierno del expresidente Toledo, se suscribieron 3 adendas, como muy bien lo ha descrito. Uh-huh. Las 2 primeras, para reconocer costos de transitabilidad por el adelanto de la ejecución de las obligaciones efectuadas por el concesionario, y la adenda 3 permitió hacer bancable al proyecto para su financiamiento, pero a costa de que el Estado peruano asuma la mayor parte de los riesgos, de acuerdo al análisis de esta comisión, sin que el concesionario dé una contraprestación a cambio por los mismos. Usted, como bien lo ha señalado, no participó directamente en la aprobación de los CR-PAOs, pero sí en el establecimiento del PAO en este proyecto. Del PAO y PAMO, sí. Así es. En el contrato. Sí. ¿Acaso esto no reflejaba que el concesionario necesitaba de financiamiento y garantías del Estado para realizar la ejecución de la obra? No. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahí se confiaba en la promesa del Estado de pagar esos pagos y esos PAMOs. Eso se llama, hay 2 tipos de garantía, lo que se llama garantías financieras y garantías contractuales. Como quedó el contrato, es de garantía contractual, es una promesa de pago. El instrumento lo que hace es la conversión de una garantía contractual en una garantía financiera. Es como un aval, digamos, ¿no? Pero como quedó el contrato de la colocación de Proinversión, es una garantía contractual, ¿no? Pero no reflejaba que el concesionario necesitaba de financiamiento y garantías, o sea, haber establecido el PAO en este proyecto no reflejaba eso, que el privado estaba necesitando del Estado para poder garantizar su financiamiento. Fíjese que en realidad se ha demostrado en tiempos distintos posiblemente que no se necesita garantías financieras, por eso que la emisión del instrumento solamente se usó en ese momento. Todos los demás que vinieron después son sin garantía del Estado. Entonces, pero mecanismo, en su momento, este mecanismo significó que el Estado pague intereses y garantice préstamos a favor del concesionario ante otros organismos. A ver, congresista, el mecanismo del pago del PAMO o de lo que se llama retribución por inversión o retribución por operación de mantenimiento se usa hasta ahora y se usa a nivel no solamente local, sino internacional. Esto es un mecanismo claro, en ese momento se utilizó, digamos, por recomendación del Banco de Inversión, que era Chemonix, digamos, el financiamiento de AID. Entonces, no es un mecanismo raro, extraño, internacionalmente es practicado. Entonces, uno puede dejarlo como tal y hacer financiamiento. Le va a salir más caro, cierto. O puede acompañarlo con otras garantías del Estado para hacerlo más barato. O puede acompañarlo, por ejemplo, con la garantía que también se usó del BID, una garantía de riesgo parcial, que lo hace más barato. Pero el que respalda ulteriormente la garantía del BID es el Estado. Entonces, se usan varios mecanismos, pero, digamos, el origen, la forma de pago
de pago por anualidades se usa en el Perú en concesiones desde el año 1996, con otro nombre que se llama anualidad de valor nuevo reemplazo en la línea de transmisión Manta Rosso Cabaya.